Hoy vamos a ver el tema de la Ley General del Estado Gaseoso. La Ley General del Estado Gaseoso nos dice o establece en su parte de su definición que para una masa dada de un gas, su relación va a ser siempre presión 1 por, pero bueno, sin manejar los unos, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, siempre va a ser una constante, pero manejamos una igualdad en este caso para nuestra fórmula. Para eso tenemos, y para poder explicar esta ley general, tenemos un problema. El problema nos dice que una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros, o sea que este va a ser mi volumen inicial, a una temperatura de 38 grados centígrados, mi temperatura 1 es esta, a una presión absoluta de 696 milímetros de mercurio. Esa sería mi presión 1. ¿Cuál será su presión absoluta si la temperatura aumenta a 60 grados centígrados? O sea, temperatura 2 va a ser esta, y su volumen es de 2.3 litros, volumen 2. Tenemos nuestra fórmula, pero para empezar a diseñar, bueno, a meter los datos en la fórmula, las temperaturas dentro de la Ley General del Estado Gaseoso no van a estar estipuladas con grados centígrados, sino que van a ser transformadas a grados Kelvin. Para eso ocupamos nuestra fórmula de 273 más grados centígrados. Entonces, si transformamos nuestras temperaturas, tenemos que la temperatura 1, nuestra temperatura 1 va a ser igual a 273 más los 38 grados centígrados. ¿Y eso que nos va a dar como resultado? Nos va a dar un 311 grados Kelvin. En la número 2, que es la temperatura 2, la vamos a transformar también para que tengamos puros grados Kelvin. Temperatura 2 es de 60 grados centígrados, entonces va a ser 273 más 60. Eso nos va a arrojar un resultado de 333 grados Kelvin. Ok, ya tenemos nuestra primera parte de nuestro proceso, la transformación. Nos vamos al despeje de la fórmula que tenemos en la parte superior, y entonces, ¿qué es lo que notamos? Voy a copiar y pegar y voy a reducir para hacerlo un poquito más rápido. Copiar, y obviamente en este caso de nuestra pequeña fórmula, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, tenemos que quitar la temperatura 2. La temperatura 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, porque nos interesa despejar la parte de la parte de la presión 2 es lo que nos interesa obtener. Entonces la temperatura 2 está dividiendo, la temperatura 2 va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos que la temperatura 2 va a pasar a multiplicar, por lo tanto nos va a quedar solo la parte del numerador, que es presión 2 por volumen 2. Y entonces, si tenemos esa parte de nuestro despeje, ahora pasamos a despejar el volumen sub 2. Y el volumen sub 2 está multiplicando a la presión, por lo tanto la vamos a pasar, si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Pero para no hacer ley de extremos por extremos y medios por medios, directamente solo la vamos a pasar en la parte del denominador, para no aplicar, reitero, la regla de extremos por extremos y medios por medios. Esto nos va a dar un resultado que la presión 2 ya va a ser esa fórmula ya despejada, obviamente. Eso es lo que nos queda. Ahora vamos a sustituir esta fórmula, y para esto tenemos lo siguiente. Tenemos ahora ya la parte de nuestro proceso, es la sustitución. Habíamos mencionado que dentro de los datos que nos proporcionaron, empezar ya a sustituir. Entonces tenemos nuestra primera presión 1. La presión 1 es de 696 milímetros de mercurio. Entonces solo voy a ocupar pura, vamos a meter todo para evitar el perder las unidades en algún momento dado. Entonces va a ser 6.66. Esto va a ir multiplicado por el volumen 1, y el volumen 1 es de 2 litros, entonces esto va multiplicado por 2 litros. Posteriormente, la temperatura 2 es de 333 grados Kelvin, 333 Kelvin, y esto va a ser dividido entre la temperatura
1 y la temperatura 1 para nosotros es de 38 grados centígrados, que eso es equivalente a 311 grados Kelvin. Y esto va a ir multiplicado por el volumen 2, que son 2.3 litros. 2.3 litros. Ok. Teniendo estos datos ya sustituidos en la fórmula general de la ley del estado gaseoso, entonces procedemos a hacer nuestras operaciones. Puedes ocupar una calculadora directo o puedes hacerlo como simplificaciones, como tú lo consideres un poquito más pertinente. Voy a hacer todo de manera directa para evitar más tiempo dentro de la parte del tutorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 696 por 2 entre 3.33, eso nos da un resultado de, lo vamos a hacer, que serían 696 por 2, y luego lo vamos a multiplicar por 333, nos da 463.536. Eso lo vamos a dividir entre 311, multiplicado obviamente por 2.3, y nos va a arrojar un resultado de 648.03, obviamente más decimales. Obviamente, ¿qué estamos haciendo con las unidades de medida? Kelvin con Kelvin se cancelan, se dividen, me da la unidad, litros con litros se dividen, me da la unidad, y entonces me quedarían milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que nuestra nueva presión que vamos a generar es de 648.03 milímetros de mercurio. Entonces, esto sería la forma en que nosotros podríamos determinar la ley general del estado gaseoso para cualquiera de sus variables. Ahora, de esta ley general del estado gaseoso se van a desprender varias leyes que responden a la misma, y las leyes que responden a la misma, ¿cuáles son? La primera ley, de manera muy general, solamente las voy a ir enunciando y voy poniendo las fórmulas. La primera ley es la ley de Boyle. La ley de Boyle, tal vez en este caso, ¿qué nos dice? La ley de Boyle nos dice que debe de existir una temperatura constante. Entonces quiere decir que si mi temperatura es igual a una constante, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Entonces, si la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, teniendo en cuenta que son constantes, pues obviamente al simplificar esta expresión, solo nos va a quedar volumen 1 por presión 1 y volumen 2 por presión 2. Entonces, esta ley nos queda ya expresada de esta manera. ¿Y qué nos dice o cómo podríamos interpretar esta ley? Esta ley de Boyle nos dice que para una masa de gas dada a una temperatura constante, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. Bueno, aquí podemos encontrar muchos ejemplos dentro de la vida cotidiana que manejan este tipo de leyes. Ahora, la ley de Charles, ¿qué nos dice? La ley de Charles nos dice que va a haber una presión constante. Si es una presión constante, obviamente diríamos, para la misma fórmula de la ley general del estado gaseoso, que diríamos que si la presión 1 es igual a la presión 2, entonces al despejarla las vamos a simplificar y se van a ir las presiones, y solamente nos va a quedar los volúmenes. Me va a quedar el volumen 1 y la temperatura 1, el volumen 2 y la temperatura 2. Entonces quiere decir que suprimiríamos las presiones, porque son constantes, es decir, y de alguna manera son iguales, entonces vamos a eliminarlas. Y esta ley de Charles, que nos dice que para una masa de gas dada, cualquier masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas, ¿qué va a pasar con el volumen del gas? Va a variar de forma directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y por último, la ley de Gay-Lussac, que nos dice
Si ya vimos que la temperatura es constante, la presión es constante, ¿qué nos faltaría verificar? Como término constante, pues nos faltaría verificar el volumen. Si el volumen es constante, entonces, ¿qué pasaría si es constante nuestro volumen? Pues obviamente, en la misma fórmula, vamos a copiarla y pegarla, y el volumen es constante. Entonces, el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, por eso los vamos a suprimir. Ahora, tengo que mi regla de Gay-Lussac, que nos dice, como teórico, parte teórica, que para una masa de gas dada a un volumen constante, la presión absoluta del gas, ¿cómo va a variar? Pues si la parte de arriba fue directamente proporcional a la parte de abajo de la ley de Gay-Lussac, donde el volumen es constante, también va a variar directamente proporcional ¿a qué? Pues a su temperatura. Entonces, estas tres leyes son importantes ya que surgen de la Ley General del Estado Gaseoso y podemos en este caso determinar cualquiera de sus variables en cualquier tipo de problema y bueno, para que puedas realizar tu actividad es importante que reconsideres que dentro de la Ley General del Estado Gaseoso implican varios ejemplos aplicados en la vida real, entonces es importante que vayas analizando dónde podrías aplicar la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, así como la Ley General del Estado Gaseoso para tu proyecto integrador. Es importante también decirte que revises bien y leas muy bien los datos de sus problemas para que pueda ser sustituida de una manera adecuada la fórmula. La fórmula o las fórmulas que vayas a utilizar en el proceso de tu matemática o de tu física. Bueno, espero que te sirva esta pequeña explicación para que realices tus actividades.